esto y ustedes por la invitación y el interés en este tema, que como decía, como vimos al inicio, es un tema que se hizo indispensable a partir de del creciente movimiento social, por respecto de la igualdad de géneros, la igualdad de las mujeres, la prevención de las violencias, y que se hizo obligatorio a partir de la sanción de la ley Micaela. Entonces, lo que yo quería hablar hoy, compartir en este tiempo, es un poco del contexto y de las oportunidades que brinda ese contexto, recorrer un poco los tipos y modalidades de violencias, mostrarle algo acerca de las recomendaciones de los comités de derechos humanos, un poco en el marco de lo que hablaba Mónica Pinto recién, cómo eso interpela a la universidad y a ustedes como cuerpo directivo y a cargo de la gestión de la educación universitaria, y algunos temas prioritarios súper básicos y velozmente, cómo intersectan estos temas y cuánto más nos interpelan y cuánto más de maneras más complejas tenemos que pensar respecto de lo que tal vez leeríamos inicialmente. El contexto y las oportunidades están enmarcadas en esta ley Micaela, están bien explicadas en el video que se compartió al inicio de esta jornada. Ese video muestra cómo un caso se transformó en una oportunidad con vocación transformadora, ¿no? Un poco al estilo de los remedios que se proponen también en el Derecho Internacional de Derechos Humanos, cómo trasladar un caso, una tragedia personal, que también es una tragedia colectiva, una oportunidad transformadora, de una manera realmente admirable si lo pensamos desde el drama personal de esa familia. Entonces, esa ley nacional 27499, que hoy conocemos como ley Micaela, está recibiendo la adhesión de muchas provincias, entre ellas la provincia de Buenos Aires, que adhirió también recientemente, y desde la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires sé que están encarando un proceso parecido a este que hoy se da en esta facultad, pero que también ha dado al Poder Judicial de la Nación y de la ciudad de diferentes maneras, con diferentes alcances. Lo que la ley Micaela dispone, en realidad es enorme. Es el mandato, la invitación, pero la obligación de repensar todo, como mencionaba Laura al inicio. Es repensar el concepto de violencia, las formas de la violencia, la manera en que se interrelacionan, cómo impactan de diversas maneras en distintas personas, en diferentes circunstancias, y cuánta responsabilidad tenemos desde lugares muy distintos, con alcances diferentes, pero cuántas responsabilidades tenemos en contribuir a la efectiva prevención, erradicación, atención y sanción de las violencias. Y cómo eso es mucho más que lo que las leyes hoy establecen y mucho más que algunas de las propuestas de reforma normativa que están dando vueltas y que por ahí podemos suscribir parcialmente, pero no totalmente, y cómo tenemos que pensar mucho más y generar más evidencia empírica, estudiar más, generar más investigaciones. Sobre eso voy a hablar un poquito también desde la Facultad de Derecho, para tener mejores respuestas más afiladas, más atinadas a las diferentes manifestaciones y expresiones de la violencia. Mónica Pinto habló recién de la Convención de Belén do Pará, que es el gran marco que compartimos en la región de América Latina y el Caribe. Esta es la convención más extensamente ratificada en la región de América Latina y el Caribe. En poco tiempo, todos los países de la región, los 32 de América Latina y el Caribe, suscribieron esta convención, que establece en un lenguaje bastante de avanzada para el 94, pero al que hoy podemos encontrarle algunas falencias, pero describe el concepto de violencia contra la mujer. Se hablaba en singular en ese momento, hoy nadie escribiría la mujer, como mucho, como poco, digamos, serían las mujeres, que somos muchas y diversas en distintas circunstancias. Pero ya se encuentra en esa definición del 94, entre los artículos 1 y 2, la definición de violencia contra las mujeres, en sus dimensiones físicas, sexuales y psicológicas, y en los diferentes ámbitos en que se manifiesta de la vida doméstica,
en la comunidad y en las instituciones. Y encontramos, si miramos bien, dentro de esa definición amplia, lo que hoy conocemos como distintas manifestaciones de violencias en diferentes ámbitos en que se manifiesta. Y ahí vamos a encontrar la violencia institucional, aunque no la menciona así, la violencia obstétrica, aunque no nombra ese término, la violencia en los derechos reproductivos, y el MESECVI, el mecanismo de seguimiento y aplicación de la Convención de Pará, tuvo este proceso de interpretación y de construcción para nombrar aquellas formas de violencia que fueron incluidas posteriormente en esta docena de leyes integrales de protección contra todas las formas de violencia que aprobaron los países de la región y que no están específicamente nombradas como tales en la Convención de Pará. Entonces hay una evolución, ¿no?, en el reconocimiento normativo de algunas formas de violencia, pero que bien interpretadas, están todas incluidas en esa definición original de la Convención de Pará del 94. Como les decía, esta es una de las convenciones más ampliamente ratificadas, que dio lugar en un primer momento, en la década del 90, a lo que hoy llamamos las leyes de primera generación, que eran las leyes que abordaban no todas las violencias que estaban mencionadas en ese artículo primero y segundo, sino más específicamente la violencia doméstica o intrafamiliar. Entonces, casi todos los países de América Latina y el Caribe sancionaron muy velozmente en la década del 90 esas leyes de primera generación focalizadas en la violencia doméstica o familiar. Entre ellos la Argentina, ¿no? Y tenemos nuestra ley 24417 a nivel del Congreso Nacional y leyes similares en todas las provincias. Ahora, esas leyes que en Argentina fueron más bien leyes tipo cautelares para garantizar alguna forma de protección veloz, rápida, frente a las situaciones de violencia familiar, en una conceptualización de violencia familiar que iba variando un poco a nivel nacional y las provincias, a veces requería matrimonio, a veces no, a veces requería convivencia, a veces no. Siempre protegía a la familia y no solamente a la mujer, o a las mujeres, o a las niñas. Pronto mostraron que eran insuficientes para abordar la complejidad de las violencias que impactan en la vida de las mujeres. Llegaron en algunos casos a ser bastante eficaces en conseguirse medidas de protección. Fue el caso de la Ciudad de Buenos Aires, con una evolución que fue mejorando y que obviamente ahora es mucho mejor que la que era en los 90, pero seguía siendo enormemente deficitaria en muchas provincias, pero sobre todo bastante ineficaz, bastante inútil para lograr la protección efectiva de las mujeres en situación de violencia familiar, que eran las mayores víctimas de violencia familiar. No eran las únicas, eran la enorme mayoría y no eran las únicas protegidas. Esa primera década, digamos, de ejercicio en las leyes de primera generación dio lugar a partir del año 2007 a la segunda generación de leyes, que son las leyes de protección integral contra todas las formas de violencia, que toman diferentes nombres y diferentes alcances y que fueron aprobadas por un poco más de una docena de países de la región. Otra evolución que se hizo en estos años, digamos, es la creación, en algunos casos, de la figura del femicidio como un tipo penal específico, versus el camino que llevaron otros países, entre ellos Argentina, de identificar agravantes específicos a la figura del homicidio, pero sin crear un tipo penal específico. Sobre eso podemos hablar en otro momento. Las diferencias, las ventajas, consideraciones válidas. Pero en todo caso, lo que sí distingue a la Argentina de otros países de la región es que nunca fuimos por el camino, en general, hasta ahora, que hay ciertos avances en ese sentido, ciertas iniciativas en ese sentido, o sea, son avances. Nunca fuimos por el camino de la creación de figuras penales específicas para los casos de violencia contra la mujer. Esas leyes primeras de violencia doméstica que les mencionaba, esas de primera generación, en muchos países fueron leyes penales. Fueron normas que creaban un delito específico de violencia habitual, por ejemplo, en el caso de Chile, contra la mujer. O en el caso de Perú, Colombia, son cosas similares. Argentina fue por un camino distinto. El de considerarlo como un conflicto social que puede tener una manifestación en términos penales, puede constituir un delito perseguible penalmente, pero no necesariamente. Entonces, la protección de la ley debe estar presente y garantizarse más allá de si llega a constituir un delito penal o no. Y otra discusión es si querríamos que esos delitos fueran de acción pública
o que estuviera en cabeza de la mujer la posibilidad de activar o no el proceso penal. Esas son todas distinciones que se fueron dando a lo largo de los años, pero Argentina se quedó mayoritariamente instalada en la idea de que es un conflicto social que puede tener una derivación penal, sin duda muchas veces la tiene, en el ámbito de lesiones, de agresión sexual, o por supuesto homicidio, femicidio y demás, pero no necesariamente. Todos estos países, y a ellos se suma en realidad Uruguay, que falta en la lista, sancionaron estas leyes de protección integral contra todas las formas de violencia, que describen, con diferentes alcances, pero bastante similares, distintos tipos y modalidades de violencia. Por supuesto, todas las leyes incluyen la violencia doméstica o intrafamiliar, muchas incluyen la violencia institucional, casi todas la violencia laboral, pocas la violencia obstétrica o mediática o contra derechos reproductivos, y casi todas o todas también la violencia económica o patrimonial. Sobre esto hay mucho escrito, hay mucho que se puede leer, pero concentrémonos en la ley argentina. La ley argentina es la ley 26485 del año 2009, que es el resultado de un conjunto de proyectos que habían presentado diversas fuerzas políticas, el resultado de un trabajo de consenso al interior de la Cámara, las cámaras, y que logró sanción en el 2009 y que describe la violencia contra la mujer como toda conducta, acción o omisión, de manera directa o indirecta, ya sea en el ámbito público o privado, basado en una relación desigual de poder, que afecte la vida, la libertad, la dignidad, la integridad física, psicológica, sexual, económica, o también la inseguridad personal de una mujer, y quedan comprendidas aquellas perpetradas por el Estado o sus agentes. Esa es la definición genérica de violencia, que después identifica en diferentes tipos y diferentes ámbitos en los que se manifiesta. Bien, el ámbito de la violencia doméstica, por ejemplo, que es aquella que sucede dentro del ámbito familiar, haya o no convivencia, de relaciones actuales o pasadas, puede haber diferentes tipos de violencia: física, psicológica, sexual, económica, patrimonial, simbólica. Y así todas. La violencia laboral también puede ser física, psicológica, sexual. Entonces no hay una relación directa de un tipo de violencia con un ámbito en el que se manifiesta. Y ahí ya empezamos a ver las complejidades de las violencias en sus diferentes tipos, en sus diferentes manifestaciones. La ley original llegaba hasta la violencia mediática. Hablaba de la violencia doméstica, institucional, laboral, obstétrica, contra la libertad reproductiva y la violencia mediática. Más recientemente, el año pasado, se aprobó una modificación que incluye la violencia en espacios públicos, comúnmente el acoso callejero, digamos, es esta forma de violencia que se incorporó como una modalidad, un ámbito en el que se manifiesta respecto de la ley integral, y en la última sesión de la Cámara de Diputados se aprobó un proyecto que venía con media sanción de Senado para incorporar la violencia en el ejercicio de la política, la violencia política hacia las mujeres. Y eso es, si se fijan en el cuadrito una iniciativa que venía inicialmente de Ecuador y Paraguay. En realidad hay una ley anterior de Bolivia que la describe, que es una ley como dedicada exclusivamente a la violencia política, por eso no está marcada, digamos, en este cuadro, porque no está incluida en la ley integral, es una ley específica, pero que hay todo un trabajo que se está desarrollando en la región para empezar a conceptualizar y medir la violencia hacia las mujeres en el ejercicio de los derechos políticos, que no quiere decir, sobre todo en otros países, que no haya mucha violencia política en general, ¿no? En otros países es de mucha mayor extensión que la que podemos pensar en nuestro país, como es ahora. Pero hay una forma particular de esa violencia que se manifiesta por razones de género, que es la que captura o trata de capturar este desarrollo normativo que está también impulsándose en la región de la violencia política hacia las mujeres. Entonces, este panorama general para que vean la amplitud de temas de los que hablamos cuando hablamos de las violencias y la forma en que eso tiene que derramar en el trabajo dentro de la facultad. Por eso esto no es un tema de derecho de familia, por eso no es un tema de derechos del niño o de la niñez, por eso es un tema de todo el ámbito universitario. No solamente porque está, digamos, como espacio de trabajo, como espacio educativo, sino también como espacio de enseñanza, ¿no? Esto es importante transmitirlo, como decía Laura también, en derecho comercial, en derecho patrimonial,
en impuestos, en todo un trabajo que se está desarrollando en términos de analizar el sistema impositivo desde una perspectiva de género, presupuesto y género. Digo, hay mil derivaciones que tenemos que empezar a aterrizar en el trabajo cotidiano de todas las instituciones, ustedes de la facultad. Y sobre todo el claustro de profesores, docentes, dentro del ámbito de la enseñanza, y estudiantes demandando también esos contenidos. Ahora, cuando miramos las violencias también, y sobre todo si consideramos esta diversidad de escenarios de las mujeres en sus diversas circunstancias que mencionaba Laura al principio, en términos de situación relativa en la economía, la organización social de cuidado, la distribución de las responsabilidades reproductivas y productivas y demás, podemos empezar a entender cómo se trata de pensar cuáles son los vínculos que hay, no solamente entre las violencias, sino cómo impactan de manera diferente en distintas personas, en diferentes circunstancias. Entonces, la integralidad del abordaje es absolutamente fundamental. Si no se conocen estas diferentes manifestaciones de violencia, sus vínculos y sus relaciones, nunca vamos a resolver el problema de la violencia. Y si pensamos específicamente en el caso de Micaela, lo que dio origen a todo este trabajo, nos lleva a pensar qué vínculo hay entre el femicidio, que es ese crimen del que ella fue víctima, y las otras violencias cotidianas en la sociedad. Y eso nos lleva a lo que desde el feminismo llamamos el iceberg de las violencias. El feminismo es lo que dio origen al movimiento, el feminismo dio origen a muchas cosas, pero el femicidio es lo que dio origen a las marchas de Ni Una Menos, a la gran movilización social de Ni Una Menos, ¿no? Donde fue un grupo de periodistas inicialmente que reaccionaron con estupor a la sucesión de femicidios, cada uno más horrible, que tenían que ir a cubrir como mobileras todas las semanas. Y entonces dijeron, ¿qué vamos a hacer con esto? Entonces fue el femicidio, fueron los femicidios los que generaron esa reacción tan masiva, tan fantástica de la sociedad, que se sintió absolutamente compelida a acompañar esa demanda. Pero fueron las sucesivas marchas y las conceptualizaciones que siguieron las que empezaron a mostrar que si solo hablamos del femicidio, no lo vamos a resolver nunca. Si solo reaccionamos frente a los femicidios, nos estamos perdiendo de la posibilidad de analizar todo lo que está abajo. Y es lo que da el caldo de cultivo que permite que los femicidios sigan sucediendo. Nadie empieza por matar, siempre decimos lo mismo, nadie empieza por matar. Digamos, el atentado contra su vida no es lo primero que le pasa a una mujer que termina asesinada. Antes hubo agresión física, probablemente agresión sexual, sin duda hubo amenazas, gritos, insultos, prácticas cotidianas y sostenidas de humillación, de desvalorización, que hacen, digamos, que la convencen de que no vale nada, de que no sirve para nada, que no merece otra cosa, que nadie le va a creer. Antes se sintió ese desprecio, esa ignorancia, se sintió culpable, fue sujeto de chantaje emocional. Bueno, la verdad es que yo no hice esto, la verdad es que siempre estoy trayendo problemas, la verdad es que no aporto a la casa. Bueno, lo cierto es que no puedo calmar a los chicos. La verdad es que tuve que dejar el trabajo y entonces no sirvo para nada, estoy atrapada acá para siempre. Y eso hace que las mujeres sientan muchas veces que están atrapadas sin salida en una cadena de situaciones a la que no le encuentran, de la que no encuentran escape, ¿no? Y todo eso sucede porque una mujer, sobre todo hoy en día, ¿no? y sobre todo, y lo vemos, podría contarle 1000 casos, tal vez les cuente uno, una mujer joven de 30 años que no creció en la sociedad en la que yo crecí, que de clase media baja tuvo su educación, llegó a ser una profesional, tener un ingreso y educarse y crecer profesional y económicamente. ¿Cómo llegó ella a creer que no valía nada, que no podía trabajar, que tenía que ocuparse del hijo? ¿Cómo llegó a sostener una relación que no termina de entender como violencia? ¿Cómo no siente que le rompan un mate con agua hirviendo sobre las piernas y llegar a trabajar por las quemaduras y los vidrios incrustados en el jean? Eso no es violencia. ¿Cómo llegó a eso? Llegó porque antes hubo toda una cantidad de comportamientos sutiles e invisibles
que la hacen pensar que eso debe ser así, que eso debe ser como es. Y que entonces, si eso es lo que le toca, será que lo genera o que lo merece. Entonces, cuando miramos el iceberg de la violencia, lo que tratamos de mostrar es que las formas sutiles e invisibles, como decía Laura al inicio, podemos pensar que son menores, que son pavadas, que son chistecitos, que no importan. Alguien los cree, alguien los toma en serio. En alguien resuenan para bien y para mal, ¿no? Alguna mujer se la cree y algún varón también. Y tenemos entonces las formas de reproducción de una forma de socialización que cristaliza lo peor de la sociedad más antigua y que sostiene la imposibilidad de avanzar hacia aquella forma de sociedad que probablemente compartimos quienes estamos acá, pero que no es tan habitual, que no es universal. Y eso es parte de esa conceptualización compleja de las mujeres. Las mujeres y las personas no somos las que estamos acá sentadas. Entonces, cuando creemos que hemos avanzado, y tal vez lo podemos percibir en nuestras redes sociales, digamos, en nuestros vínculos sociales y familiares, cuidado con esa sensación de autocomplacencia de todo lo que avanzamos, porque la verdad, si salimos y miramos un poquito más allá de nuestros vínculos, poco ha cambiado. Y eso es lo que se sostiene en ese iceberg de las violencias. Y en esta facultad llegamos a miles de personas, a miles de chicos y chicas en formación que vienen de lugares muy distintos, del conurbano, de lugares distintos de la capital federal, pero sin duda también de las provincias. Entonces la potencialidad de lo que ustedes tienen que hacer acá en la facultad es enorme y la responsabilidad también es enorme. Los femicidios, como les decía, no bajan en la región porque no estamos abordando todavía integralmente las violencias. Los datos del Observatorio de Igualdad de Género de la CEPAL, que es una fuente de información súper buena que les recomiendo siempre tener a mano, releva la información, en base a la información oficial de cada uno de los países, los números absolutos y la tasa de femicidios. Si se fijan en números absolutos, Argentina está en una situación complicada, 255 muertes de mujeres por razón de género o femicidios en el año 2018, sabemos que este año aumentó. En números absolutos está apenas por arriba de El Salvador y Honduras, lo que pasa es que la tasa de esos países es mucho mayor porque la población es mucho menor. Entonces, en términos de tasa, Argentina no está tan mal, entre unas horribles comillas. En términos de los asuntos es espantoso. Pero más espantoso es porque no baja, suben. Pero en todo caso, lo que sabemos es que los femicidios en Argentina no se reducen o no modifican al ritmo que crece el involucramiento social sobre el tema. O sea, hay mucha más información, sensibilización, trabajo, espacio donde denunciar, capacitaciones en el Poder Judicial impulsadas desde la OM desde hace muchos años, y los números no cambian. Y ahí tenemos los números de la Nación, ¿no? De la Oficina de la Mujer, que relevó 278 entre femicidios directos y femicidios vinculados. Eso es no una mujer directamente, sino una persona allegada a la mujer, con el objetivo de causarle daño a la mujer, que era el target del femicida. Y ahí tienen los números de la provincia de Buenos Aires, que otra vez no tiene la peor tasa de la Argentina, tiene los peores números absolutos, por supuesto, por la población de la provincia de Buenos Aires, pero es horrorosa y tampoco bajó en los últimos años, como que en 86, 92, 96 mujeres muertas, según la información relevada por el Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires. Entonces, todo lo que creemos que se está avanzando, todo lo que creemos que se ha mejorado, no ha alcanzado para bajar los femicidios, si es que medimos como la forma más extrema de violencia, aquella sobre la cual tuvimos ese consenso absoluto de que era problemático para la Argentina. ¿Qué es lo que sabemos del tema de las violencias? Se ha avanzado mucho también en conocimiento, en estudios y demás. Hay un marco normativo súper amplio, Mónica Pinto lo mencionaba someramente. Hay instituciones, hay tratados, hay estándares de derechos humanos, hay responsabilidades asignadas a los estados por las fallas en la debida diligencia y en los deberes de protección
de las mujeres, tanto en el ámbito europeo, América Latina y en Argentina también, pero también sabemos que hay problemas de efectividad, que la eficacia de esas respuestas es enorme, y hay problemas en la articulación de esfuerzos y en las respuestas integrales. Hay problemas de acceso a la justicia, no solamente considerándolo como acceso al poder judicial, sino acceso al sistema de protección de derechos, ¿no? Acceso a los mecanismos administrativos y judiciales para el acceso a los derechos. Tenemos derechos enormes, ¿no? muy ampliamente receptados en los marcos normativos nacional, provincial, por supuesto también internacional, pero tenemos muy poca efectividad en el acceso al ejercicio de esos derechos. Para seguir con el caso de esta joven de la provincia de Buenos Aires, el conurbano bonaerense, cuando reacciona frente a esas violencias, va a la comisaría, que queda más cerca de su casa, ¿no? Porque ese es el lugar que las mujeres habitualmente concurren cuando buscan ayuda, por varios motivos. Probablemente no sea el mejor lugar para ello, pero hay muchas razones que explican por qué las mujeres van allí. Uno, es el espacio del Estado más descentralizado. Siempre hay una comisaría cerca. Y más accesible, siempre está abierta. Eso no la convierte en el mejor lugar. La comisaría de 9 cuadras de la casa le dijeron, acá no es. Vaya a la comisaría de la mujer. 30 cuadras para otra, ¿no? 30 cuadras para el costado. Eso es tiempo, dinero. Y eso puede llevarla a desistir de la querella. Entonces miren cómo una institucionalidad que trató de ser favorecedora del acceso a la justicia, el acceso a la protección, en realidad se volvió problemática, porque hace que los demás sientan que, bueno, yo puedo decir que acá no es, porque total hay un lugar específico para eso. Llega a la comisaría de la mujer, hace la denuncia, no se entera nadie, porque no se la comunican al Poder Judicial, no llega al sistema, a la justicia de familia de la provincia de Buenos Aires, a menos que ella la lleve, otra vez. El traslado la sube, el niño a cuestas, el tiempo, explicarle a alguien qué es lo que está haciendo y por qué. Bueno, esa orden de protección que logró nunca le fue notificada al agresor. Nunca. ¿Por qué? Porque no lo encontraban en su lugar, nunca lo encontraban en ningún lugar. Él se cambiaba de casa y terminó cambiándose a dar la vuelta en su casa. Frente a un ataque de violencia sexual, a esa joven, por esa persona que tenía una restricción y que no había sido notificada, la ataca sexualmente y queda embarazada. Trata de interrumpir ese embarazo que es producto de la violación. Les podría contar en otro momento todo el periplo que tuvo que hacer, pero que terminó además con la denuncia del agresor hacia ella, que fue rápidamente tomada por la comisaría por el intento de aborto. ¿No es genial? ¿No es tremendo? Y lo peor, para agregar horror a la situación, el hospital que la atendió no tuvo ningún problema en violar su derecho a la privacidad entregando su historia clínica sin su consentimiento. Entonces el avasallamiento continuado y sostenido y replicado, ¿no?, del derecho de una mujer en Argentina a la protección, a la justicia, a la privacidad, es repetidamente vulnerado. Y esto es uno de no sé cuántos casos que yo podría contar y que ustedes pueden contar y conocer seguramente. Entonces, cuando hablamos de violencias, hablamos de todo esto. Hablamos de tantas cosas y de tantas interpelaciones a tantos actores distintos del Estado, mucho más allá de lo que podemos imaginar, cuando lo pensamos rápidamente. Montones internacionales, como mencionaba la Trápito, hay un montón. Quería detenerme solo en uno, o específicamente en alguno, que es lo que surge de la recomendación del comité de la CEDAW, que mencionó la Trápito, que es súper interesante, como ella lo decía, en el sentido de es el consenso alcanzado por una diversidad muy amplia de representantes en ese comité de la CEDAW, donde habla muy focalizadamente de la obligación de juzgar con perspectiva de género, y esa es otra vez la obligación de formación que establece la ley INAER, y la importancia de la producción de información desagregada, algo que decía que me parece importante puntualizar un poco. Esta recomendación general 33 sobre el acceso a la justicia del Comité de la CEDAW en el año 2015 habla
de los estereotipos y los prejuicios de género, de la forma en que esto tiene que ser abordado en todo el proceso, en la formación, del sistema de justicia, también de los operadores, digamos, colaboradores de la justicia y demás. Y habla muy específicamente de la importancia de fomentar la capacidad sobre la formación de agentes del sistema de justicia y estudiantes de derecho. Y habla también en particular de la cuestión de la credibilidad y la ponderación dada a las opiniones, argumentos y testimonios de las mujeres, de su calidad de parte en testigos, las normas inflexibles que deben elaborar jueces y fiscales acerca de lo que se considera un comportamiento apropiado de las mujeres. Estos estereotipos de género están muy presentes y los podemos ver, tal vez todavía, digamos, ya no tan burdamente en muchas sentencias o en algunos casos, pero depende del tema, todavía están muy presentes. Por ejemplo, lo vemos en las situaciones de violencia sexual. Si la mujer, o de abuso sexual en niñas o adolescentes, si la mujer o la joven no aparece totalmente desarmada y absolutamente vulnerabilizada y deshecha en lágrimas, pareciera que tan víctima no debe haber sido. Esa valoración prejuiciosa de cómo debe verse una mujer víctima está todavía presente en varias decisiones judiciales de una manera muy problemática. Pero bueno, la recomendación de leyes es súper extensa, es muy precisa y muestra de manera muy detallada cómo impacta en todas las ramas del derecho y cómo se refiere a diferentes ámbitos del ejercicio de la profesión y de la enseñanza del derecho. Así que también les recomiendo esa lectura. Y en las recomendaciones específicas para la Argentina que hizo el Comité de la CEDAW después de la última evaluación en el año 2016, también se refirió de una manera muy clara y dirigida a la importancia de fomentar la formación para magistrados, jueces, fiscales, defensores públicos, abogados, agentes del orden, administradores, cuidadores expertos, sobre los derechos de la mujer y la aplicación de la ley 16485 relativa a la violencia contra las mujeres. La ley Micaela viene a cristalizar un montón de obligaciones y mandatos que ya teníamos, pero en buena hora que los hace todavía más presentes. El otro tema en el que me quería focalizar un poco, porque me parece que desde la Facultad de Derecho y del Instituto de Investigaciones y de los proyectos de investigación que se promueven acá, hay todavía mucho más que se puede fomentar, tiene que ver con la información, con la producción de información y de evidencia científica, evidencia empírica para informar mejor las respuestas sobre las violencias. Hay diferentes tipos de estudios que tienen diferentes objetivos. Sobre el tema de violencia hay como tres grandes categorías. Las encuestas que nos dan información sobre la prevalencia y la incidencia del fenómeno, eso es como la base de la pirámide, cuántas mujeres sufren violencia, de qué tipo, en qué lugar. Y los registros administrativos, que son los que te dicen cuántas mujeres denuncian y dónde. Entonces, podemos saber, por ejemplo, cuando nos cuente más tarde, cuántas personas han acudido a presentar denuncias o presentar situaciones o pedir información respecto a situaciones de acoso sexual en la facultad. Ese sería un registro administrativo. Ahora, no tenemos idea sobre la dimensión del problema en esta facultad, en ninguna, en esta tampoco. Siempre cuento una anécdota de cuando yo daba clases en grado, hace 1000 años, y hacia el final de las clases daba género y derecho, en la cátedra de Roberto Bargarela, un curso que había empezado Paola Vergallo, y continué después, y hacia el final de la cursada preguntaba, ¿alguien vio, conoce, supo alguna vez una situación de acoso sexual en la facultad? Y la respuesta era, para nada. Esto le digo años entre el 2003 y el 2008. O sea, pre-movimiento social amplio. La respuesta era, no, para nada, nunca, no sé de qué hablas. Cuando preguntaba por las conductas, ¿alguna vez alguien le dijo, te viniste linda para el examen? Esas botas te quedan divinas. ¿Querés que te siga explicando en el estudio? Ah, sí, obvio. De esas, 1000. Entonces, cuando uno pregunta por el título, a veces cuesta ponerle ese título a la conducta problemática. Y es problemática en un ámbito de jerarquía y de relación docente como es esta.
Y eso ha cambiado, eso también es verdad. Ha cambiado nuestra percepción y nuestra naturalización de ciertas conductas, que hoy vivimos como problemáticas y que antes la verdad no lo eran. Y lo vemos mucho eso en el ámbito laboral. Yo tengo mi recuerdo de la vida profesional, donde había mucho, no acoso sexual, pero malos tratos, lo que hoy diría que es maltrato en el ámbito del trabajo, y era la forma de vincularse, era así. Bueno, y hoy por suerte ya no es así, hoy se problematiza. Y está bien, yo no creo que haya que juzgar con el lente de hoy la historia de hace 20 años, pero está bien que aprendamos y que entonces empecemos a darnos cuenta que la historia de hace 20 años no puede ser la cotidianidad de hoy. Entonces, a eso me refiero cuando digo tenemos que saber y conocer más tipos y modalidades y extensión de las situaciones problemáticas en el ámbito educativo, en el ámbito laboral y en general, porque eso es lo que nos ayuda con un objetivo pedagógico y no necesariamente sancionatorio a mejorar, a ser distintos, a aprender a relacionarnos de otras maneras. Entonces, eso es el tipo de estudios, ¿no? De prevalencia, las de registro, una vez cuando sepamos cuántos casos, y el análisis, el análisis cualitativo con esa información. No voy a pasar todo esto solo para decirles que en Argentina no hay una encuesta nacional de violencia contra las mujeres en las parejas, en las relaciones de pareja, que sí hay en toda América Latina y el Caribe, en muchos países de América Latina y el Caribe, no hay en Argentina. Sí hicimos una encuesta con la Ciudad de Buenos Aires hace unos años, ni una menos, que muestra que una de cada dos mujeres en la Ciudad de Buenos Aires y en Gran Buenos Aires dice haber sufrido violencia psicológica por una pareja actual o pasada. 2 de cada 10 más o menos dijeron haber sufrido violencia física. La gran mayoría a solas, o sea, casi el 90% en la ciudad y el 80% en la provincia de Buenos Aires dijeron que sucedió a solas, y esto es importante para ver de prueba. Cuando miramos, bueno, ¿cómo se prueba la violencia física? Bueno, si es a solas, busquen testigos, ¿no? Busquen otras formas de comprobación del hecho. Violencia sexual, 15%. Esto por ahí solo para mostrar cómo, si miramos los niveles socioeducativos, no hay mucha diferencia, ¿no? En cuántas mujeres dicen haber sufrido violencia sexual o física en las relaciones de pareja, pero si miráramos los requisitos administrativos, es decir, cuántas mujeres denuncian o llaman al 144, ahí veríamos muchas más diferencias. Ahí veríamos que son en su mayoría mujeres de nivel socioeducativo medio y en general de edad entre 20 y largos y 40 y pocos. Pero si miramos la encuesta, ahí vemos que no hay esas diferencias. Entonces esa es la importancia de tener datos de diferentes fuentes, ¿no? Y esto les quería mostrar de 3 de cada 10 mujeres que sufrieron violencia en las parejas nos dijeron que le habían contado a una persona de su círculo íntimo, generalmente una amiga, o madre, o hermana. 3 de cada 10, solo 3 de cada 10 se lo contó a alguien, o sea que 7 de cada 10 no se lo contó a nadie. Premio una menos, esto debe haber cambiado, de hecho cambió. Hay una encuesta nueva porque no se incluye. Pero solo 1 de cada 10 buscó ayuda a una institución pública. Solo 1 de cada 10 buscó ayuda a una institución pública. Cuando lo hizo fue principalmente a las comisarías, en lo que decía al principio. Ahora, la mitad dijo que no le sirvió para nada. Del 10% que buscó ayuda, la mitad dijo que no le sirvió. Esos son los problemas de acceso a la justicia. Esos son los problemas de falta de integralidad de la respuesta. Porque si sirve o no sirve depende de mucho más que si obtiene o no la orden de protección. Depende de la respuesta de las políticas públicas y de la articulación de las políticas públicas en diferentes momentos de ese círculo de la violencia sobre el que no me voy a leer. Entonces, para considerar algunos temas prioritarios, las violencias se entrecruzan y se refuerzan e impactan de manera distinta en distintas personas. En el ejemplo que les conté hoy, podemos ver cómo la violencia física, sexual, psicológica, se vinculaba con la económica, porque lo obligó a dejar de trabajar. Se vinculaba con la falta de políticas de cuidado, porque tiene un niño chiquito y no sabe qué hacer para poder volver a trabajar.
El enfoque interseccional es indispensable porque así todo esta joven está en el conurbano bonaerense, donde hay muchos recursos, y si fuera migrante no tendría tal vez su madre para cobijarla. Si fuera una mujer con discapacidad tendría además todos los obstáculos de trasladarse por la ciudad. En una situación socioeconómica tampoco podría tal vez haber tomado siquiera la decisión de irse de la casa. Entonces, considerar estas interseccionalidades es indispensable para mostrar también una respuesta más efectiva. No voy a detener en esto que es más enfocado en violencia laboral, porque estamos ya muy tarde, y les voy a dejar para que lo vean y lo piensen en sus casas. Busquen ese video que se llama That's Harassment. No lo vamos a pasar, porque ya me parece que vamos a estar. That's Harassment es una campaña que se hizo en Estados Unidos, mostrando diferentes formas de acoso en diferentes lugares. Y hay una, que es la que quería mostrar, pero búsquenla, donde el actor es David Schwimmer, el de Friends, Ross, el de Friends, bueno, y hace de abogado en un estudio jurídico. Y muestra la situación con su asistente, ¿no? Y la pregunta, véanlo de verdad por favor, es muy chiquito y está muy bien hecho, es una linda campaña, pero la pregunta interesante para ustedes es, después de que lo vean, ¿en qué momento creen que se pasó de la raya? ¿Cuándo cruzó la línea? Y es un ejercicio que hacemos con muchos espacios laborales, empresas de las más diversas, desde la salud, a las siderúrgicas, de comunicación, enormes, pequeñas y demás. Y el ejercicio con la gente, con los profesionales y directivos y demás, es súper interesante porque nos hace reflexionar. Digamos, todos tenemos muy internalizada cuál es la raya obvia. El video te muestra y te ayuda a pensar, bueno, cuántas pequeñas situaciones van contribuyendo a cruzar la raya obvia, pero que también son problemáticas. Y esa es la invitación que también tenemos que hacer en la facultad como espacio de trabajo que también es. Bueno, solo las respuestas normativas de las cuales abogadas y abogados somos responsables en su gran mayoría, porque somos quienes contribuimos a la redacción de leyes, tienen que responder a las necesidades y expectativas y situaciones reales. Y para eso las investigaciones escuchadas. Así que refuerzo esta invitación a que la facultad profundice los esfuerzos que existen y que son súper buenos de abordajes en la investigación sobre diferentes formas y manifestaciones de las violencias.